La Unión Europea es un experimento sin precedentes en la historia de la humanidad. Si no nos damos cuenta de esto, todo lo que hace o deja de hacer Europa, sus errores incluso, son enormemente incomprensibles. Me explico. Otras federaciones de países se han hecho por motivos meramente ideológicos. Por ejemplo, el bloque de países que armó la Unión Soviética, con la parte que le tocó de Europa en la repartición de la Segunda Guerra Mundial, y que fundamentalmente dedicó puso al frente solamente gente de los partidos comunistas y creó un bloque ideológico con una lucha de carácter histórica para apoderarse del planeta, por ponerlo en términos, o por ponerlo en otros términos, llevar los beneficios y las maravillas de la revolución bolchevique para que la disfrutaran los trabajadores de todos los pueblos del mundo. En pocas palabras, conquistar el mundo, pero bueno, sonaba más bonito así. Otras han sido uniones meramente religiosas. El Sacro Imperio Romano Germánico fue una unión meramente religiosa. El Imperio Otomano es otra unión, una unión de países meramente religiosa. Y Estados Unidos, las 13 colonias eran colonias de la misma gente que se dividieron por motivos meramente administrativos, pero al crear los Estados Unidos con las 13 colonias originales, lo único que estaban haciendo era hacer una unidad de lo que había nacido como una unidad. Las 13 colonias tenían sus características peculiares, pero eran de los mismos colonos. La Unión Europea es otra cosa. La Unión Europea nace a partir del horror de la Segunda Guerra Mundial. Europa, para quienes no estén muy enterados, los que me escuchan desde España se lo sabrán, o eso espero que se lo sepan, madre mía, luego descubren que no saben las cosas que deberían saberse. Pero la Segunda Guerra Mundial fue una experiencia absolutamente traumática y aterradora para Europa, sobre todo después de la Primera. La Primera Guerra se había llamado la guerra para terminar con todas las guerras. Así le habían reclamado algunas personas como Aldous Huxley, que fue el que le puso su nombre. Fue la guerra que, después de una guerra tan aterradora, donde se usaron armas químicas, donde la guerra de trincheras fue horrible, no solamente por los combates en sí, sino porque para los soldados vivir en trincheras inundadas durante meses, con los pies pudriéndoseles, en unas condiciones de abandono terribles, y donde si sacabas la cabeza de la trinchera te la volaban, porque siempre había un francotirador esperando que alguien sacara la cabeza. Y yo alguna vez he contado en mis artículos en el Correo cómo, por ejemplo, toda la cirugía estética, la cirugía plástica, la cirugía reconstructiva tuvo como su gran impulso precisamente el regreso de los soldados británicos, que regresaban tremendamente desfigurados por los disparos que recibían cuando asomaban las narices fuera de la trinchera. Fue una guerra tan absolutamente horrenda, la Primera Guerra, que utiliza aviones, etcétera, que se esperaba que no hubiera más guerras. Y llegó la Segunda Guerra Mundial, se trató de evitar por todos los métodos, con ingenuidades tremendas como las de Chamberlain, que creyó que podía tranquilizar al señor Hitler, como si el señor Hitler no tuviera la idea de que iba a ser que iba a emprender una guerra desde el principio. No había forma de pararlo, pero Chamberlain fue ingenuo y al mismo tiempo alguien que deseó enormemente, vívidamente, impedir otra guerra europea. Y bueno, una guerra que fue verdaderamente aterradora. Murieron millones de personas en algunas cuestiones que no tenían precedente. Siempre ha habido genocidios, siempre ha habido ataques a la población civil, siempre ha habido una serie la guerra siempre ha sido la guerra, nunca ha sido nada hermoso, nada agradable. Pero el que se creara un sistema industrializado de exterminio de un grupo humano en concreto fue algo sin precedentes y algo que fue aterrador, que los ejércitos aliados, cuando fueron liberando Auschwitz y Bergen-Belsen y Dachau, y los campos de exterminio por un lado, que eran una cosa, y los campos de concentración, que eran otra cosa y que fundamentalmente eran fuentes de trabajo esclavo para el esfuerzo bélico alemán,
se aterrorizaron. Los mismos soldadotes capaces de cometer atrocidades horribles, porque están en una guerra, se horrorizaron de lo que encontraron en los campos nazis. Los ataques a poblaciones civiles, el bombardeo de Londres primero y de una serie de objetivos civiles en Inglaterra durante la batalla de Inglaterra, y después bombardeos como el de Dresden, que acabó además con un gran patrimonio cultural. El otro día recordaba yo que prácticamente toda la obra de varios compositores, como Tommaso Albinoni, se perdió porque se guardaba en bibliotecas y en santuarios de Dresden, que fueron quemados durante el ataque a Dresden. El ataque a Hiroshima y Nagasaki, que aunque tiene otras explicaciones, no es algo tan fácil como son malvados y quisieron echar una bomba, sino porque había análisis de si invadían Japón, iba a haber una gran cantidad de muertos, tanto civiles japoneses que estaban preparados para responder bélicamente a la invasión, como de aliados, y que se calculó que moriría menos gente con las bombas atómicas, pero las bombas atómicas fueron a la vez aterradoras. Todo eso junto llevó a que se creara la Unión Europea, fundamentalmente como una unión comercial e industrial, propuesta precisamente hace 71 años por Schuman, y fue una unión de acero y petróleo. Pero lo que había detrás era la idea de si empezabas a tener una unidad comercial europea y convenía más comerciar que guerrear, quizás podías acabar con este ciclo milenario de guerras aterradoras. Las guerras europeas han sido casi todas horrorosas y además mucho más prolongadas que las guerras que se han llevado en otros lugares del mundo. El ejemplo clásico, por supuesto, es la Guerra de los 30 años, que además es una guerra eminentemente religiosa. Bueno, la Unión Europea nace para evitar las guerras, ese es su origen. Y por lo tanto tiene una diversidad y una variedad de aproximaciones tremendamente compleja. Por un lado está poblada en gran medida por personas que creen que la Europa cristiana es la Europa que está unida. Lo que han unido es a la Europa cristiana, rompiendo las diferencias que se produjeron a partir de la Reforma, donde ahora distintos tipos de protestantes, anglicanos, ahora ya no los anglicanos porque se ha ido el Reino Unido, pero distintas denominaciones protestantes, más las distintas denominaciones, otras denominaciones católicas como los ortodoxos griegos o rusos y el Vaticano, se han unido para defenderse del mundo. Esto lo creen algunos en la Unión Europea. Otros creen que lo que se ha hecho es precisamente la unión del proyecto ilustrado del siglo XVIII. Son valores totalmente contrapuestos: el valor de la religión, el valor de la laicidad, el valor de la fe, el valor de la razón. Yo siempre he creído que Europa es lo que es gracias a los valores de la Ilustración, que precisamente demolieron el poder de la Iglesia que se había mantenido durante toda la Edad Media y después del Renacimiento, y que empieza a destruir la revolución científica, cuando demuestra que la Iglesia no tiene razón, y entonces ya la puedes desafiar de otras maneras. La Unión Europea, para funcionar, tiene una burocracia enorme. Muchas personas detestan la burocracia europea, pero por otro lado no ofrecen una opción de cómo sustituir esa burocracia. Y ahora que se ha hecho el Día de Europa, lo que uno ve es que hay muchos grupos en la derecha y en la izquierda que detestan el concepto de Europa, que detestan la idea de la Unión Europea. Y yo creo que hay pocas cosas que vale la pena defender más en este momento que la Unión Europea, porque es una especie de... Alguien está haciendo ruido aquí arriba, perdonen. De la forma en que pueden ser las cosas en el futuro. Es decir, donde puedes tener un gobierno federal amplísimo, pero que siguen manteniéndose las identidades y algunas características regionales, nacionales, municipales, de barrios, si tú quieres,
de distintos países que no tienes por qué uniformar. ¿Qué es lo que temen las personas que temen al globalismo? Las personas que temen a la Agenda 2030, que luego comentan aquí el día que hablamos de la Agenda 2030, pierden de vista que en realidad ni la Unión Europea ni las Naciones Unidas han uniformado absolutamente nada. Lo que han hecho es concitar acuerdos de mínimos comunes por los que luego se puede trabajar. Pero las Naciones Unidas son también hijas de un fracaso enorme que fue el de la Liga de las Naciones, que se creó precisamente en la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo veo a Europa como el aviso de la esperanza, el aviso de que pueden hacerse las cosas distintas. Europa es una unión que como tal, en su forma de armarse, por ejemplo, tiene una creencia excesiva en el libre mercado, que se demostró en los errores que tuvo en su negociación con las compañías farmacéuticas para la adquisición de vacunas. Pero lo curioso es esto: Europa actuó inocentemente, con una fe enorme en el libre mercado, pero con otra cosa, con una fe en la buena voluntad de aquellos que iban a negociar también con las farmacéuticas y creyendo en la buena voluntad de las propias farmacéuticas. Nunca se esperó las cláusulas secretas de Estados Unidos y del Reino Unido en las compras de vacunas. Por otro lado, es la única potencia que ha pensado en los países más desprotegidos para emprender una cosa como la iniciativa COVAX, que aunque es insuficiente a todas luces, no fue del interés ni de los rusos, que en realidad lo que han querido es vender su vacuna y utilizarla geoestratégicamente en los países del tercer mundo. Los chinos han hecho lo mismo, con una segunda intención, pues, o con una primera intención ocultada bajo la segunda intención de, yo te traigo mi vacuna. Al grado tal que ahora la vacuna Sputnik está sacando informaciones de que se muere la gente con las otras vacunas, con Pfizer y AstraZeneca. Que a mí me vacunaron con AstraZeneca. Ya no me duele. Estados Unidos primero miró para adentro con Trump y después incluso con Biden, aunque ya Biden ha empezado a aflojar y ofrecer ayuda. Japón miró para adentro. La única organización multinacional, el único gobierno de una potencia económica, comercial del mundo que miró hacia los países desprotegidos fue Europa, que fue insuficiente, que hay que hacer más, que son pocos recursos, todo lo que ustedes quieran es cierto, pero lo hizo. Si algo hay que defender en este momento es Europa, con todo lo que tiene que corregirse de la forma en que se lleva a cabo el gobierno europeo, con todo lo que falta por construir, mientras no haya una unidad fiscal, mientras no haya un acuerdo de fronteras y de manejo de la inmigración por parte de todos los países coherente y acordado, vamos a seguir teniendo problemas y enfrentamientos duros al respecto. Pero aún así, cuando un niño se equivoca, no decides matar al niño. Ni renuncias a educarlo, a que crezca, que aprenda, que madure. Europa, por ejemplo, fue demasiado cordial con una Turquía bajo el gobierno de Erdogan, que cada vez se aleja más de los principios europeos, de las bases fundamentales de la Unión Europea. Con el último numerito que hicieron que hizo Erdogan, humillando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, terminó de demostrarse que la Unión Europea no puede tolerar ese tipo de cuestiones de discriminación a una mujer solo porque sea una mujer. Y en este caso, que por discriminar a una mujer estás discriminando a la presidenta de la Comisión Europea, cuya investidura debería ser más importante que el hecho que sea mujer, transexual, bisexual, hipersexual, asexual o desexual. Es la persona elegida para ser la presidenta de la Comisión Europea. Europa es un bebé, tiene 71 años de que nació la idea. La Unión Europea como tal no tiene 50 años aún. La Unión Europea en toda su extensión de sus tratados
complejos donde hay por un lado una comunidad económica y por otro lado un espacio Schengen y por otro lado un espacio de aduanas. Es un lío. Pero eso se debe a la propia infancia o adolescencia quizás de la Unión Europea. Aún así, su potencial es tan grande que yo sería el primero en defender que la Unión Europea sea defendida y que la Unión Europea se tenga en cuenta como la enorme posibilidad que tiene, más que sus errores, sus defectos actuales. No sé si eso sea posible, pero espero que pase. Y entiendo que para izquierda y derecha la posibilidad de una Europa realmente sólida sea molesta, porque finalmente los nacionalismos excluyentes pretenden todo el poder sobre grupos pequeños antes del ejercicio de una democracia desorganizada e impredecible sobre grandes grupos de personas. Todos los que quieren controlar a su país, todos los que quieren invocar el nacionalismo, las identidades, se ven profundamente afectados por la idea de que yo puedo sentirme connacional de un alemán, de una persona de Trieste, de un holandés o de una señora del sur de Francia. Así que, pues solo me queda decir que viva Europa, no por Europa misma, ni por mis raíces y mis bases europeas, sino porque creo que Europa es una gran esperanza para el mundo, como no lo son por su forma misma de accionar, por su forma misma de ser gobernados en este momento, por su forma misma de cómo se ven a sí mismos. No lo son ninguna de las otras potencias económicas, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Japón, que serían las economías más grandes. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.